de la Learning Week. Les dijimos que íbamos a volver con una sesión intercontinental, así que aquí estamos. Voy a encender la cámara como siempre, que me olvido y no pueden ver la oficina. Ya deberían estar viéndonos. Perfecto, ahí te veo. Luli, Rodri. Luli volvió de ayer, o a la mañana estuviste, ya no me acuerdo ni qué hicimos en la sesión de la mañana. Pero bueno, tenemos obviamente los expertos. Y Guille, si podés prender tu cámara, que se nos une desde Barcelona. Así que no creo que vaya a aparecer con el pijama a esta hora, pero bueno, por las dudas le avisamos. No enfocamos nada. Así que buenísimo. Vamos a ver un caso de un cambio cultural, un programa de cultura. Yo sé que lo estoy súper resumiendo, pero bueno, nos van a contar acá desde los 3 aspectos. Obviamente el desafío de lo que es implementar un cambio en la cultura, un cambio de comportamiento. Luli nos va a mostrar todo el proceso de diseño instruccional para alcanzarlo, y después lo que está muy bueno es ver cómo se mide, cómo está impactando y cómo sigue impactando. Y para eso lo tenemos a Rodri con cara muy seria, que nos va a hablar de LMS, de LRS y de Learning Analytics. Así que chicos, les paso la sesión y me pongo en... Gracias, Martín. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias, Guille, por acompañarnos. Luli, obviamente. La idea es contarles hoy que es lo bonito de un caso como esto que vamos a ver, que tiene un principio y tiene un fin, ¿no? Tiene un argumento, tiene personajes, tiene todo. Distinto que la charla muy rica que tuvimos en la mañana, donde obviamente son muchos tips, son muchas cosas, distintas temáticas interesantes. Hoy vamos a ver un caso muy práctico, ¿no? Así que, bienvenida, Luli. Te paso para que saludes a la afición. Gracias, hola a todos, ¿cómo están? Y queríamos presentar también a Guillermo Hammerer. Guillermo Hammerer es socio y también director comercial de Integralis. Y el caso que le vamos a presentar hoy es un programa de cambio cultural. Entonces vamos a describirles desde el inicio este partnership que hicimos entre el cliente, Falabella Retail, Quinio e Integralis. Así que te lo paso, Guille, para que saludes. Gracias, Rodri. Gracias, Luli. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Algo pasa ya el audio de Guille. A ver. Yo tengo activado. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Sí? ¿Ahí sí? Ok. Ahora sí. Ahora sí, un poquito de delay. Bueno, estoy en Barcelona, así que quizás la conexión está un poco lenta. Tardó en cruzar el Atlántico. Bueno, gracias por la presentación. Como bien dijo Rodri, yo soy socio y director comercial de Integralis. Integralis es una consultora, la voy a resumir en 2 minutos, pero básicamente nosotros en Integralis lo que hacemos es ayudamos a las organizaciones a resolver sus desafíos de negocio enfocándonos en la cultura de la organización. Nosotros entendemos que la cultura es la estrategia más importante que tienen las organizaciones. Así como hay una estrategia de recursos humanos, de finanzas, de marketing, nosotros entendemos que hay una estrategia que es cultura. Y desde nuestro punto de vista, si la cultura te dice que te comportas y que trabajes de acuerdo para esta dirección, independientemente de que todos los demás procesos te digan que hay que trabajar para acá, tú vas a irte para este lado, vas a ir a lo que marca la cultura de la organización. Que para simplificarlo, nosotros decimos que la cultura es la forma o la manera en que tú entiendes que debes comportarte para crecer en la organización. Estoy simplificando mucho, pero a grandes rasgos se entiende. Bueno, con el COVID ya las fechas estoy mareadas, pero esto voy a dividir el tiempo entre, como con Jesucristo, entre pre-COVID y post-COVID o durante COVID. Pre-COVID nos llama el grupo Falabella de Chile, el corporativo, nos llama pidiéndonos o contándonos que habían hecho un diagnóstico cultural, que tenían información acerca de la cultura que tenían y habían definido una cultura ideal. Esto lo definieron a partir de una herramienta que se llama OCI, que es una herramienta muy potente en el mercado. Yo llevo más de 15 años en esta industria y es de las pocas herramientas que yo conozco que miden cultura. Y acá hago una salvedad entre cultura y clima. Nosotros en Integralis trabajamos sobre cultura, no hacemos clima. Rodri siempre hace una analogía que es muy clara, que dice que la cultura es, el clima es la temperatura y la cultura es la enfermedad. Nosotros analizamos y diagnosticamos lo que está debajo de la superficie, lo que no se ve, analizamos la enfermedad para a partir de eso curar a la organización. Y nos llamaron porque tenían un diagnóstico muy claro de la cultura que tenían y la cultura que querían. Y como pasa en todas las organizaciones del mundo, no hay compañía que tenga la cultura que quiere. Siempre hay una brecha entre cultura actual y cultura ideal.
Y básicamente lo que dijeron es, tenemos esto, queremos esto, ¿cómo nos ayudan a bajar esto en ciertos comportamientos que se traduzcan en la cultura que nosotros queremos? Guille, ahí también vale la pena mencionar que el cliente nos buscó, o sea, buscó a Integralis y Kini, a este partnership, basado también en un caso de éxito que ellos ya habían visto, que habíamos trabajado con Mave, ¿no? Exactamente. Incluso a esta misma fecha del año pasado contamos el caso de Mave. Así que otra vez llegan por referencia. En el caso de Mave fue un programa más de liderazgo, a diferencia de Falabella. Este programa estaba más dedicado o más enfocado a temas de cultura. Y como dije, esto fue pre-COVID y el pedido que nos hicieron a Rodri y a mí fue, queremos un programa presencial en Chile con una primera línea de 300 directores. Y lo que nos pidieron es que tenga, por eso nos pidieron la combinación de Integralis y de Quinio, porque la lógica que ellos nos plantearon fue, queremos empezar con estos 300 directores, pero entendemos que un programa cultural tiene que tocar en algún momento a todos los empleados de la organización. Entonces, sobre todo por eso Quinio tiene que estar presente, por el tema de la tecnología y del e-learning para llegar a todos los rincones de la organización, porque Integralis generalmente estamos más posicionados para niveles más altos de la organización en actividades presenciales. Y entonces nosotros con Rodri lo que les propusimos justamente con este foco de que pueda ser escalable independientemente de que vamos a trabajar con una primera punta de la pirámide organizacional, fue hacer que Quinio produzca contenido en paquetes Cormo, contenido online, después Luli y Rodri les va a explicar mejor, que de alguna manera sea la teoría, independientemente de que va a tener interactividad y casos y ejercicios, y que después de ese módulo el participante iba a llegar a un taller de un día donde iba a practicar y ejercitar a partir de todo lo que vieron en el módulo anterior, en el módulo online anterior. El programa les gustó, cerró, conceptualmente hizo todo el sentido del mundo y apareció esta pandemia bendita y nos frenó todo. Y estuvimos casi 6 meses donde el cliente nos dijo, chicos, stand-by hasta que esto pase, probablemente en 3, 4 meses estamos todos vueltas a la oficina y veíamos que pasaban los meses y esto decía, bueno, esto se está extendiendo en el tiempo. Y entonces con Rodri empezamos a abrir conversaciones con el cliente para proponerles otras alternativas para que el proyecto no quede en stand-by. Y rehicimos ese primer proyecto que de alguna manera era módulo online y taller de un día presencial, algo que a mi entender resultó siendo mucho más efectivo, mucho más robusto de la propuesta original, donde básicamente ese taller de un día lo desglosamos en 3 sesiones virtuales y lo que hicimos fue un módulo online previo a cada una de esas sesiones virtuales. Entonces, en lugar de un módulo, lo reconvertimos en 3, que después terminaron siendo más, ahora no les voy a spoilear un poquito, pero terminaron siendo mucho más módulos, mucho más enfocados. Hicimos un concepto, se trabajó en la sesión virtual y eso se repitió 3 veces con un intervalo más o menos de entre un mes entre sesión y sesión virtual. El programa acaba de terminar. Nosotros la semana que viene vamos a tener un webinar de cierre del programa. El cliente quedó súper, súper contento. Falabella cumplió los objetivos del año con casi 5 meses de anticipación. Incluso estamos analizando de, ahora sí, bajar al siguiente nivel de organización, inclusive exportar el proyecto a Perú y a Colombia, porque acá solamente estamos enfocados en Chile. Pero yendo a lo que es el contenido del programa, básicamente lo que decían era, tenemos la cultura actual, sabemos dónde queremos ir y necesitamos traducir esa cultura en algo concreto. La cultura generalmente es algo etéreo que está en el aire y lo que nos dijeron es, transmitan o desarrollen habilidades en nuestros empleados en el cual nosotros podamos decir que están viviendo, están transpirando esa cultura ideal en acciones concretas. Y básicamente acá, como dice el slide que hace Luli, es ¿qué es la cultura azul? El programa lo empezamos a llamar primero cultura azul y una de las cosas que descubrimos es que en Falabella a los KPIs o a ciertos hitos los llamaban cumbres. Entonces hicimos toda una analogía con un programa de montañismo, que después ahora Luli se lo va a mostrar un poquito más, pero básicamente lo que definimos es una montaña azul. ¿Por qué una montaña azul? Porque el objetivo era escalar o llegar a la cima de la montaña azul, porque desde el diagnóstico que ellos habían hecho originalmente, la cultura que querían era una cultura azul. Una cultura azul desde el punto de vista de esta herramienta que les comenté anteriormente, que es Organizational Culture Inventory, significa una cultura constructiva, una cultura donde las personas puedan tener conversaciones mucho más efectivas, ser protagonistas en lugares de víctima, tener conversaciones efectivas, honestas y respetuosas al mismo tiempo. Había conceptos como humildad o responsabilidad compartida.
cuando vimos que eso era lo azul, nos dijimos, bueno, esta es la clave para diseccionar todos estos conceptos y convertirlos en comportamientos tangibles en los participantes. Y acá, Luli, ya te paso para que cuentes qué propusimos como solución. Gracias, Guille. Entonces, retomando un poco lo que mencionabas, nosotros lo que hicimos primero es hacer un workshop de diseño junto con Integralis para detectar las características de la audiencia, lo que nosotros llamamos audiencia primaria o a quiénes nos vamos a dirigir, hacer una learning persona, pensar en el perfil, qué es lo que necesitan estos líderes, cuáles son los objetivos, esto que hablábamos ayer también en la conversación que tuvimos sobre el programa para Grupo Bimbo, que tiene que ver con detectar los objetivos de negocio y detectar las necesidades de la audiencia, ¿no? Y el gap que mencionabas anterior. A través del OCI también detectábamos cuáles eran las necesidades de la organización. Y las herramientas que tienen que ver con las herramientas mismo que Integralis trabaja, ¿no? El modelo de mental protagonista, Sabelo Todo Aprendiz. Porque, ¿qué pasa? Siempre hay un mito alrededor de la cultura que es algo que, primero, que no impacta en el negocio y después que no se puede medir. Y que no hay cuestiones o prácticas que se puedan llevar a tierra. Entonces, hacer esta traducción entre los conceptos y herramientas nos ayudó a poder bajarlo a tierra, a prácticas tanto dentro de los e-learnings como en las sesiones que mencionabas, Guille, que dieron desde Integralis, ¿no? Entonces, uno de los focos principales como estrategia de diseño instruccional que utilizamos fue el storytelling, el tema de montaña. También el montañismo me parece que es algo que se recontrautiliza en todo lo que es el liderazgo, por lo que significa todo el trabajo de la montaña. Y encontramos en estos workshops de diseño este tema del montañismo que se repetía incluso con lo que dijo Guille, ¿no? Que las cumbres culturales también tenían que ver. Entonces lo que hicimos fue diseñar un camino. Acá lo que ven es el storytelling, la historia que contamos detrás, a través de cumbres, que las personas lo que iban haciendo iban alcanzándolas y se movían a la siguiente cumbre, ¿no? Desde conquistar la montaña azul, la guía que tiene que ver con todo el conocimiento previo que había que saber como base para después ir conquistando las diferentes cumbres, hasta desafíos, que es una serie de reforzamientos sobre el conocimiento que vimos antes. Esto ahora lo ven, pero es una mezcla entre la estructura y la historia que estamos contando, ¿no? Después también utilizamos personajes, por ejemplo, utilizamos guías para dar la bienvenida a la experiencia y mezclamos la metáfora de la montaña con ejemplos reales, porque también lo que nos pasaba es que, bueno, sí, ponen mucha montaña, hermoso, todo lo que puede ser la montaña, pero ¿cómo yo lo llevo a mi trabajo, no? Entonces pusimos estos guías que hablaban como en representación de la compañía y hacían un vínculo más con alguna cosa más práctica, los tips y situaciones. Acá, por ejemplo, pueden ver una captura de lo que es el interior de uno de los módulos, donde, si bien utilizamos la metáfora de la montaña, desde el storytelling, de las recomendaciones del viaje, de lo que va a ser este camino, escalando la montaña azul, vemos ya que empieza a conversar y estamos viendo los ejemplos en la práctica del día a día, ¿no? Después lo que hicimos fue diseñar una serie de actividades, que es lo que bien contaba Guille, estas grandes paquetes o lo que podemos llamar bloques de contenido, los dividimos en actividades que se repetían a lo largo del tiempo, primero para tener una cierta consistencia en todo el camino, y segundo para que sea un poco más interesante y que la persona también se pueda descargar algún contenido, que pueda reutilizar en el momento, que tenga un resumen. Y al mismo tiempo integramos dentro de la LMS actividades que tenían que ser sincrónicas y asincrónicas. Mismo lo que hicimos fue vincular todas las sesiones virtuales que hicieron con los consultores integrales desde la plataforma y estaba todo contado desde el mismo del storytelling, todo llevado de la mano como para que la persona le fuera más sencillo hacer el camino y le fuera mucho más atractivo que si directamente poníamos un paquete Sport y eran 3 horas de contenido de entrada, ¿no? Con este tema del storytelling, las actividades, como un precalentamiento, y también lo que nos permitió es hacer un gran traqueo de todas las actividades, incluso categorizadas según los comportamientos que vimos anterior y las herramientas que vimos anterior. Entonces, se empieza a complejizar esto, ¿no? Como que desde el storytelling nos cierra una parte que es la montaña, pero después tenemos personajes, a su vez tenemos un traqueo de esas actividades, la gente se empieza a involucrar y me parece que es un programa que está muy bueno porque está súper integrado con un montón de estrategias que pudimos ir implementando.
Desde el punto de vista del proceso, nosotros trabajamos en partnership, las tres empresas, las 3 compañías, y fuimos haciendo una serie de aprobaciones hasta llegar como a un punto en común, donde después sí pudimos ir duplicando o triplicando todo ese esfuerzo, ¿no? Lo que ven acá es la estructura o el learning journey que les mostraba recién, pero esto está en draft. Es como, a partir de esta aprobación de la experiencia que es central, después se fue reproduciendo, pero esto es como para verlo y tener esa aprobación estructural, ¿no? Una vez que tenemos esta aprobación, que nos pusimos de acuerdo incluso con la duración, la estrategia instruccional que está dentro de cada uno de los módulos. Esto que mencionábamos ayer, que es muy importante poder reutilizar recursos, tanto para el usuario que se sientan cómodos, que sepan dónde van a hacer clic, que el siguiente módulo va a funcionar de la misma manera, bueno, también como para la producción, ¿no? Que sea mucho más sencillo para nosotros ir reproduciendo los diferentes módulos y para el cliente también, porque tienen que ir revisando todos estos guiones que nosotros hacemos, estos entregables, digamos que es un win-win para todos. Entonces, por ejemplo, es el esquema de la experiencia que es central y la serie de reforzamiento, que es un tiempo después, que hacían la parte central con las sesiones integrales, una serie de desafíos que eran basados en casos prácticos claves para esta empresa. Por ejemplo, el día de ventas o Navidad, por ejemplo, que era un gran desafío para esta empresa, bueno, lo fuimos incorporando también en los desafíos de los e-learnings. Acá pueden ver el Learning Journey que recién veíamos antes, pero traducido ya en la LMS, con todas las capacidades que Rodri más adelante les va a contar, que podemos potenciar el aprendizaje. Y como ven, es el mismo camino que veíamos antes, pero ya en los módulos podemos ver incluso el progreso que la persona tiene. Está un calendario donde podemos ver cuándo es la sesión virtual, una cuestión de que la persona se pueda organizar y sepa y bloquearse las agendas para tener esa sesión. Y el camino completo, cuestión de que todo el tiempo sepa, estoy acá y después me voy allá, y hablamos de la metáfora de la montaña al mismo tiempo. La cierra, es muy cerradito porque cierra por todos lados, está muy bueno. Y después también a nivel gráfico, desde el storytelling también fuimos contando una serie de cambios de colores, donde cada uno de los módulos también cambiaba de acuerdo al avance, cuestión de que tengan ese sistema de constantes y variables, donde la variable era el fondo, la montaña iba cambiando y se traducía de un naranja a la montaña azul, que literalmente es azul. Esto, por ejemplo, es dentro del bloque 1, las actividades que veíamos anteriormente. Estas actividades que veíamos acá, bueno, están dentro del interior, ¿no? Incluso después nos metemos un poco más, estamos dentro de uno de los módulos o de la guía. Entonces vamos haciendo doble clic hasta las partes más pequeñas que están dentro del entrenamiento. Y como verán, es un programa con esta serie de cursos o de actividades. También elegimos incorporar gamification como un elemento más para que la gente se motive, agregamos puntos. Y todas esas actividades son traqueadas tanto en el LMS como con Exapi. Acá pueden ver el progreso del color. Antes teníamos un naranja, bueno, esto ya es una de las cumbres, que sería como el equivalente al módulo 3. Y ya tenemos un color en violeta hasta directamente pasar en el azul. Y lo que les mencionaba recién es que elegimos agregar esta serie de comprobación de conocimientos y encuestas por 2 cuestiones. Una, para poder, por un lado, medir el éxito de este programa, e ir midiéndolo paso a paso. También nos sirvió meter encuestas al finalizar cada uno de los bloques para poder ir mejorando y en la próxima entrega ir justamente mejorando y tomando feedback de las personas. Incluso hicimos un formulario para los consultores integrales, porque estas sesiones que tienen virtuales son sesiones confidenciales, pero nos sirve que nos cuenten un poco qué fueron viendo a nivel general, sin hablar de nadie en particular, para poder recabar en el próximo bloque, en el próximo contenido o en estos reforzamientos que decíamos recién de los desafíos, retomar esos temas y decir, no, bueno, esto que comentaba, vamos a hablar de la Navidad, salió de estas sesiones que tuvimos de feedback con los consultores integrales y también con los formularios que fuimos llenando al final de cada una de las sesiones sincrónicas, que están todas alojadas en el LMS, por lo cual hay un montón de data que podemos ir relevando. Y después, por otro lado, lo que hablaba recién del éxito del negocio y la comprobación de conocimientos, lo que hicimos fue poner un preexamen antes de empezar,
como para ver en qué nivel estaba ese conocimiento de cultura, porque estas personas habían estado expuestas a este tipo de conocimiento, y al finalizar un post-examen con las mismas preguntas para ver si el gap se estaba cerrando o no. Y también dentro de cada uno de estos módulos o estos bloques que vieron, tenemos actividades que estamos traqueando en una serie de comportamientos y habilidades que definimos para entender si se están moviendo o no. Acá pueden ver el interior de uno de los módulos y el tipo de actividades que fuimos incluyendo. Y después está toda la parte de tecnología de aprendizaje, que no sé si vos, Rodri, querés comentar un poco más. Sí, gracias, Luli. Además de lo que les estaba comentando Luli, que es a nivel contenido, ¿no? Esta solución también tuvo otros componentes que lo hacen extremadamente completa, ¿no? Porque estamos hablando de un proyecto como solución a un problema que tiene un portal que es una plataforma LMS de capacitación exclusiva para este programa. Tiene contenido, es un diseño blended, en donde tienen contenidos digitales que se consumen asincrónicamente y otros que son sincrónicos, como eran las sesiones que tenían que trabajar con los consultores de integrales, ¿no? Todo esto acompañado, digamos, en todo el proceso, y durante ese proceso fuimos recogiendo data points, digamos, ayudados por no solo la plataforma, sino también por el contenido, porque el contenido fue, el delivery del contenido en sí fueron paquetes SCORM híbridos. ¿Qué significa esto que sea híbrido? Que no era un simple paquete SCORM, sino que era un SCORM también con funcionalidad XAPI, que lo que hace que nos permite traquear otros patrones de consumo de los usuarios y después poder, llevar como una trazabilidad del progreso de estos usuarios. Un ejemplo de ello es que podemos poner un desafío que está categorizado contra un tipo de comportamiento que el cliente quiere cambiar y vamos monitoreando cómo las personas contestan hacia el mismo comportamiento en el progreso del programa e ir viendo cómo esto va mejorando, va evolucionando, ¿no? Eso nos permite, sin que el usuario se dé cuenta, básicamente, ellos contestan algo y nosotros en el back estamos viendo esa información, analizando esa data que ahora vamos a ver un poco, que lo hace extremadamente útil y nos brinda un montón de descubrimientos, un montón de insights, ¿no? Entonces, por cualquier lado que lo vean, o sea, es una solución, la propuesta que es muy completa, ¿no? Estamos haciendo uso del análisis de los datos, estamos utilizando componentes sincrónicos y asincrónicos para hacer una experiencia blend, que tienen que ver con estructura de juegos, look and feel, como el diseño instruccional, están mostrando el progreso que estas personas están llevando. Como mencionaba Luli, tiene también estas cosas que son constantes y cosas que varían para no marear al usuario, digamos, y que tengan como un patrón que pueden ir siguiendo y no tengan que descubrir cada vez que es. Tiene herramientas de juego, es decir, o sea, un paquete súper completo, con la idea de poder, todo ese rastro de información y de datos, como hablábamos en la sesión de ayer, nos va a ayudar después también, o nos está ayudando, perdón. Pasamos el slide. Bien. Este es un ejemplo como las respuestas que las personas dan a preguntas muy específicas dentro del contenido, nosotros podemos leerlas después, agregarlas y poder segmentar esa información, poder trabajar con ella y que nos hable muchísimo más, ¿no? Acá, por ejemplo, estábamos mimetizando de alguna forma lo que el mismo assessment que la empresa había hecho acerca de cuál es la cultura actual que perciben los colaboradores, los directores en este caso, y cuál es la cultura ideal, ¿no? Y en las mismas respuestas que ellos van dando se va plasmando lo mismo que el assessment había dado.
Entonces, y otra cosa, Rodri, sí, que esta información que vemos en pantalla nosotros la podemos recabar como administradores de esa información, ¿no? Pero al usuario también le estamos dando feedback o retroalimentación en el momento de toda esta información. Sí. Eso es un punto súper importante, que es una de las capacidades que te da el XAPI, la metodología, es que los contenidos no solamente están enviando información para guardarse en una LRS, que es una Learning Record Store, sino también está consultando información, y lo que hace eso es poder dar feedback contextual a los usuarios dentro de un momento de la experiencia, ¿no? Un ejemplo sería un 25% de las personas contestaron como vos, ¿no? Que es algo que en un score normal no se puede, ¿no? Entonces acá estamos brindando también, es básicamente la misma tecnología, el mismo tipo de uso que tenemos en las redes sociales cuando vemos cuántos likes tiene un objeto, ¿no? Sí. En este caso es un objeto de aprendizaje que puede ser un desafío, puede ser una actividad. Incluso también lo que hicimos fue un poco cruzar la data de cómo lo habían hecho en los módulos anteriores y con los desafíos, ¿no? Entonces pusimos, mira, en el módulo 1 vos habías puesto en tal y tal concepto, te habías equivocado. Y ahora en tal y tal concepto lo hiciste bien. Entonces le das una retroalimentación incluso de módulos atrás o de paquetes en scores atrás a este desafío, que los desafíos son el reforzamiento de la actividad principal, ¿no? Entonces vos ya pasaste por el contenido core y ahora en el reforzamiento te contamos cómo lo hiciste en el anterior. No es una cuestión que está oculta, si bien nosotros ocultamos la parte del LRS, a la persona también le sirve esa retroalimentación de cómo le fue para también poder mejorar. Sí, interesante también el hecho que el trabajar con esta información, o sea, darle este poder de recolección de datos, nos permite no solo saber si la persona pasó o no pasó, o terminó o no terminó, con qué calificación terminó, sino también nos permite conocer los patrones de consumo, es decir, las reacciones, los niveles de satisfacción. Podemos traquear NPS sobre las experiencias de aprendizaje, no solo a nivel del contenido, sino también a nivel de la LMS y de los cursos, por objetos. Es decir, es como que se abre la capacidad de poder traquear información y que eso después nos sirva para tomar decisiones, como hablábamos en la sesión de ayer. Importante también de que este tipo de programas, en el momento en que se vuelven a lanzar, básicamente son los mismos contenidos que vuelven a traquear información y nos va dejando nos va dejando un big data, digamos, es un small data en este caso, pero es impresionante la cantidad de registros, pues son cientos de miles de registros los que se van acumulando, incluso en experiencias pequeñas. Hay que tener la capacidad de recopilar esa información y también de poder después sacarle el jugo, como hablamos en la sesión de ayer, ¿no? Pueden después verla en YouTube. Y por eso esto que decíamos anterior de que acá categorizamos las distintas preguntas que hacemos. Por ejemplo, esta está categorizada como conocimiento de cultura. Entonces después podemos analizar. En esta categoría, todas estas personas se equivocaron o lo hicieron bien o cuántos puntajes sumaron. Y después diseñar algún otro tipo de acción para reforzar, ¿no? Si siempre se equivocan en esto, por algo será. Es algo que nosotros no estamos explicando bien o es algo que les falta a ellos, que se puede hacer. Cuestión de que si vos no traqueas esa data, no te la perdés. No sabes qué está pasando. Aquí hay una pregunta de Elena relacionada con datos y XAPI. Solamente esta información va o se dirige hacia la LRS, que no se almacena. Estos datos se pueden comenzar a segmentar, a analizar dentro de la LRS, junto con información, por lo menos la LMS nuestra, Totra, tiene la posibilidad también de emitir esos statements XAPI para que también formen parte de esa base en la LRS y ahí ser como un centro de acopio de datos y poder mostrar la información. También tenemos la posibilidad de dar la vuelta con esa información y mostrarla insertada dentro de la experiencia de la LMS u otro tipo de aplicaciones, ¿no? E incluso después, dentro de la LRS, brindar esta información a alguna herramienta de Business Intelligence para poder hacer los cortes que se necesiten. Incluso para otros clientes lo que hemos hecho es meter un leaderboard dentro de la misma LMS. Cuando la LMS no tiene esa capacidad o cuando queremos medir otras cosas que en el LMS es como
no te puede ir tanto al detalle, como al paquete general, si empezó o no empezó, algún puntaje, pero acá el leaderboard que armamos fue de interacción a interacción, de componente, de comprobación de conocimiento a comprobación de conocimiento. Sí, es extremadamente poderoso el manejo de estos datos porque como que se abren los obstáculos o las barreras que tenemos usualmente para la recolección y el análisis de datos, y obviamente lo importante es quizás es saber qué es lo que queremos registrar, cómo nos va a servir, cuál es el problema, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, hacer las preguntas correctas. Las preguntas correctas. Tenía que ver con un poco el relevamiento de la audiencia y relevar un poco las necesidades del negocio, el objetivo de negocio, cuál era detrás y cómo se impactó. Porque vos puedes medir un montón de cosas, pero después, ¿qué haces con toda esa información? Si no la utilizás, va a quedar ahí. Lo mejor es hacer las preguntas correctas, grabar los statements correctos, para después poder trabajar esa información y que nos sirva para tomar decisiones. Hay la pregunta de Marco que habla acerca de, obviamente el cambio cultural es un cambio, hablamos a la mañana, es un cambio en las personas. La cultura es el agregado de los comportamientos individuales o las percepciones individuales. Y hay que enfocarse en comportamientos. Entonces, parte de lo que estábamos haciendo durante esta experiencia es darle la vuelta al cubo, no solamente contar cómo el concepto del nuevo comportamiento, sino ejemplificarlo o ponerlo en situación al usuario para que pueda decidir, o sea, crear pequeñas simulaciones dentro de la experiencia para que se esté en el momento de la decisión y que esas decisiones le vayan dando feedback a ese colaborador si lo está haciendo de la manera correcta, en lo que está apuntando a la nueva cultura o de la manera incorrecta. Al cabo del tiempo termina siendo como la publicidad, ¿no? Tome Coca-Cola. En base a remarcar un comportamiento, en base a feedback y medir ese progreso. Obviamente todo esto está conectado con objetivos de organización. Es cuando podemos ir monitoreando cómo ante desafíos distintos están relacionados con un mismo cambio de comportamiento cultural, digamos. Vamos notando un progreso en base a la data que estamos presentando. Complementando con lo que dice Rodri, y respondiendo a la pregunta de Marco, creo que gran parte del éxito fue esta combinación de lo sincrónico y lo asincrónico. Al cliente, por lo menos esta experiencia, le encantó el tema de cuando uno busca desarrollar una habilidad, un comportamiento, muchas veces el feedback que recibimos a clientes es me quedo corto con una sesión de 2 horas de Zoom o me quedo corto con un módulo SCORM. Creo que en este caso la combinación de los dos factores y que la experiencia del participante haya sido paquetes SCORM, actividades, autodiagnóstico, 3 sesiones virtuales con un consultor, desafío después, una evaluación al final. Una parte que hicimos para medir justamente el impacto fue una encuesta de entrada y de salida. Entonces, de alguna manera, sabemos qué brecha pudieron cerrar en distintos comportamientos de cómo se autodiagnosticaron al final y cómo se autodiagnostican al final. Creo que la combinación de e-learning con sesiones virtuales, el día de mañana sean presenciales, hizo la diferencia en este proyecto. Sí, y sumaría también dos ingredientes importantes en esta receta. Es que también desde Kino proveímos el servicio de administrador de esta LMS. Es decir, el cliente no tuvo que meterse nada en la operatoria, sino que nos delegaron totalmente esa parte para que eran nuestros Platform Consultants los encargados de operar esto para, digamos, acortar de alguna forma el proceso de aprendizaje de la administración y poder hacer un rollout muchísimo más rápido y sin errores. Y también la plataforma se encargaba de la creación de las sesiones, el envío de las invitaciones por calendario, la integración de esto con las sesiones de los links a los que tenían que conectar. Aceptaban y desde ahí ya tenían el link a Zoom, por ejemplo, que tenían que abrir para poder conectarse a la sesión. Esto es decir, ya es un end-to-end muy poderoso, en donde toda la solución está apuntando hacia lo que se quiere que experimente el colaborador, ¿no? Y tiene todos esos data points que vamos recolectando y la plataforma, contenido, imagen, etcétera. Desde el punto de vista que lo vean,
van a ver que es muy robusto, muy... Como sobre todo que has trabajado en muchos proyectos de ese estilo, el scheduling con los participantes de los programas suele ser un desafío muy grande, ¿no? Que es parte, imagínate, ya tenés todo resuelto, todo diseñado, todo listo, pero entras a la batalla de hacer espacio en las agendas, a administrar toda esa parte, y suele ser un dolor de cabeza bastante interesante en la ejecución de algo que ya tienes armado. Yo siempre digo, tener una plataforma que te agiliza todo lo que es el scheduling, que te manda a los participantes 24 horas antes, automáticamente les envía un recordatorio que mañana a esta hora vas a tener una sesión. Yo, mi contraparte en el cliente me decía, Guille, me voy más temprano a trabajar a mi casa, o sea, a descansar a mi casa, porque imagínense 300 agendas, incluso tenemos otros programas donde hay hasta sesiones individuales, no solamente grupales, sino también individuales. Evitas el tema de, pues a las 11, no, yo puedo 11:30, no, pero yo 11:30 tengo otra reunión, entonces te pido que sea a las 12. Aquí muchas veces se ponía a disposición la agenda, el participante seleccionaba el día y hora de su conveniencia y automáticamente la plataforma disparaba y bloqueaba la hora, las 2 horas o la media hora de la sesión en las agendas de los participantes, y luego llegaban como a esta sesión. Simplemente en la agenda tenían su espacio bloqueado, le apretaban clic al link y estaba el consultor esperando que se reúna el equipo con el que iba a trabajar y tenía la sesión. Después el consultor tomaba sesión, entonces eso representaba un grado de avance del participante en el curso. La verdad que... Sí, el consultor, él es encargado de tomar asistencia, y esa toma de asistencia la que impactaba, tomar asistencia dentro de la plataforma, y eso va mostrando el progreso, más las cosas que ellos hacen asincrónicamente, y después hay un tablero, obviamente, en donde se ve el progreso de cada usuario a través del programa, y quién se quedó trabado en algún lugar y a quién hay que ayudarle, ¿no? Esto lo hace también bastante súper trazable y una gran ayuda también para poder administrar. Eso era de súper valor agregado, perdón, Luli, porque mi contraparte en el cliente me decía, Guille, hay ciertos participantes que no están al 60%, deberían estar todos al 60%, y con hacerle un clic en la plataforma, tú podías ver perfectamente qué actividades había completado el usuario y cuáles no, y la persona le podía hacer el seguimiento y decirle, mira, no te descargaste el manual del participante, no te viste tal video, o no completaste el módulo SCORM de tal módulo, de tal sesión, y entonces de esa manera los vas como arriando para que todos lleguen al 100%. ¿Sí, Luli? No, justamente lo que vos estabas diciendo, lo que estaba diciendo Rodri, este es el tablero que se ve dentro del LRS. Está un poco chiquito y no se llegan a ver, pero son todas las actividades que están dentro de la LMS y en el estado en las que están, que te ayuda a hacer primero tener un análisis de en qué estado está cada uno y después, por ejemplo, hacer ese tipo de acciones de mandarles comunicaciones para tratar de que la gente lo vaya completando, que vaya al mismo ritmo. Porque este programa, si bien tiene elementos que son sincrónicos y asincrónicos, tenía un tiempo determinado, ¿no? Como que un mes y medio entre el principio del primer bloque, lo que explicábamos al principio, y el segundo bloque. Entonces era importante que no hubiera tantos atrasos. Si bien también podíamos tener la flexibilidad de ir agregando personas que se iban faltando a la sesión, eso se puede sacar, ese tipo de estadísticas, a través de la LMS. Sí, y bueno, no sé, si tienen alguna pregunta acerca, nuestra intención era mostrarles como una solución bastante completa, digamos, en cuanto a todos los distintos componentes que se le pueden agregar, distintas tipos de experiencia, formatos, apoyado por datos, trazabilidad, análisis de información agregada, diseño instruccional, imagen, metáforas, etcétera. Como de cualquier lado que se vea, es una experiencia súper buena, por eso queríamos compartirla, y obviamente súper agradecidos con Falabella Retail por confiar en nosotros, y como contaba Guille, ya este plan ya está pensándose en hacer un rollout de esto a otros países. Y una cosa interesante también es que los contenidos fueron pensados y diseñados desde el inicio para su reusabilidad, con la idea de que después, para poder escalar a toda la audiencia, obviamente son miles de colaboradores, puedan hacerse quizás sin las partes sincrónicas, pero sí con la parte digital, ¿no?
para poder hacer esa concientización cultural a nivel de toda la organización. Sí, se pueden reutilizar los módulos online. Incluso la plataforma que ven acá es una plataforma diseñada por Quinio, pero Falabella tiene su propia plataforma y también pueden incorporar utilizar esos paquetes SCORM y van a funcionar perfectamente dentro de la plataforma. Uh-huh. Eso pasa con muchos clientes que nos piden reutilizarlo tanto en la plataforma que nosotros podamos brindar o por esta experiencia como programa completo, y después de repente si tienen un módulo de cultura general pueden utilizarlo y no perderlo, digamos. Sí. Y antes que salga la pregunta, cuando también estos módulos híbridos, SCORM, están en las plataformas de los clientes, también envían la información XAPI que nos permite seguir traqueando y haciendo ese reporting mucho más avanzado que solo lo que ofrece obviamente las plataformas más convencionales. Y a nivel experiencia, haberlo puesto dentro de nuestra plataforma lo hace que sea más completa, más robusta. Sí. A nivel visual, ya desde el primer inicio ya veían esta captura que teníamos antes, ¿no? Como que entraban y ya veían directamente cada uno de los módulos. El look and feel estaba súper cuidado, el logo de Falabella, los colores, que quizás que si está dentro de la LMS de la organización tiene otros colores o es como un programa que está... Uno más, sí. Entonces acá ya lo veían, ya sabían exactamente lo que tenían que hacer. A nivel visual es muy atractivo y también user experience es mucho más fácil de ingresar porque siempre tenés el mismo camino para todos los módulos que tenés que tomar, ¿no? Este mismo camino que ven acá se iba replicando a medida que íbamos pasando cada uno de los bloques o cada uno de los módulos, y el tipo de actividad siempre es el mismo, ¿no? Como la actividad de cuestionario o el módulo online, y después venía la sesión sincrónica con los consultores, una encuesta de satisfacción al final, siempre con la misma estructura, que quizás que si vos no tenés la LMS, el manejo de la LMS es mucho más difícil diseñar este tipo de programas y pedirle al cliente que sí, subime la encuesta, sí, poneme este PDF, descargame tal cosa, es como mucho más difícil esa comunicación y generar un proceso que después termine tal cual como uno lo pensó, porque como no tenés control de esa LMS, sino que es el cliente el que lo va subiendo, o ni siquiera es la persona que te contactó, es la persona que administra ese LMS, no va a quedar tan cerrado por todos lados, siempre algo va a faltar. En cambio nosotros acá, al ocuparnos de todos, fue mucho más fácil el proceso, mucho más fácil hacer el QA para revisar que todo funcionara perfecto, más fácil para el lado del cliente, en esto de que no tenía que ocuparse de nada, sino más bien llave en mano, ¿no? Y para poder empezar a ponerlo en marcha y solo ocuparse de que la gente estuviera ahí o del éxito. Correcto. Bueno, genial. No sé si tienen alguna pregunta, lo pueden dejar ahí en el chat, pero por lo menos creo que hoy podemos tomarnos estos 10 minutos libres de esta sesión, ya que llegamos hacia el final de lo que teníamos preparado. Esperemos que les haya sido de utilidad, digamos, ver un poco lo que hemos ya repasado en otras sesiones, como por ejemplo, ayer Luli les contaba muchísimo sobre lo que es la metodología que utiliza, una de las metodologías que utiliza Quinio de Design for Results. Bueno, esto es la aplicación de esa metodología ya a un proyecto de la vida real y cómo las soluciones que creamos tratamos de que sean holísticas, integrales, ¿no? En cuanto a la mezcla de contenidos, o sea, y el uso de tecnología de aprendizaje. Así que un verdadero placer y, no sé, muchas gracias, Guille, por acompañarnos. Para mí la experiencia, no fue el primer proyecto que hice con Quinio, garantía de calidad, la verdad, bueno, son años que nos conocemos, entonces siento que es una amalgama perfecta, diría Arjona. El proyecto fue un éxito total. Ojalá algún día tenga la oportunidad de preguntarle directamente a alguien de Falabella, pero los que lo pasaron, la verdad que están muy, muy contentos. Creo que va a seguir para largo repito, me parece que en mi caso, que trayendo la oferta a la consultoría, haber encontrado un socio con el que podemos hacer un programa de cualquier tipo de capacitación, combinando elementos sincrónicos y asincrónicos, es una oferta que no se ve comúnmente en el mercado y que la experiencia para el usuario es triplemente mejor que con una sola de los dos elementos. Así que gracias a ustedes por invitarme por segunda vez. Espero que haya una tercera y con eso me despido. Gracias, Guille. Luli.
Bueno, muchas gracias a todos por participar y quedamos atentos por un lado en el chat si tienen alguna otra pregunta y los esperamos para las sesiones de mañana. Sí, y te lo pasamos a Martín. Martín, todo tuyo. Gracias, Luli y Rodri. Buenísima la sesión. Obviamente, Guille, gracias por conectarte. También allá a altas horas de la noche en España. Así que ahora cerramos y te dejamos ir a ver qué hay de nuevo en Netflix. Mañana seguimos. Nos quedan 2 días todavía de la Learn Week. Mañana tenemos un caso de Mercado Libre que siempre llama la atención. De hecho, tenemos el jueves a la mañana con Micaela Dragoevich, que está remetida, obviamente, en lo que es capacitación en Mercado Libre. Por eso la invitamos también, de todas formas. Y nos va a estar contando de un curso en particular. Luli, vos también vas a estar ahí con tu equipo, con José Arcioni, Learning Designer, y vuelve Andre. Andre, que ahora está en otra mesa, pero bueno, mañana la traemos de vuelta a esta mesa. A la tarde vamos a ver Gamification, esa sesión que les venimos prometiendo, que va a tener un montón de frameworks también y cositas para que se lleven, porque a todos nos encanta descargarnos PDFs que podamos implementar rápido, así que vamos a tener muchos de esos. Y el viernes volvemos con Mercado Libre, sé que me estoy adelantando. A la mañana, Alejandro Blanco Smith va a estar en un panel de expertos discutiendo sobre lo que es Learning Maturity o los niveles de madurez de las organizaciones. De capacitación, ¿no? Después, inmaduros hay en todos lados, así que yo soy uno de ellos. Nos vemos entonces mañana a la mañana y espero que puedan conectarse.